Y hágala hasta que el Espíritu Santo le diga, basta. O sea, de que ya llegó a la presencia. Pero son tres cosas que nosotros como creyentes, que estamos tratando de entender las verdades de Dios sobre el reino, no podemos pasar por alto esta oración. Después Pablo dice que esa fuerza resucitó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde está Cristo? En los lugares. ¿Qué pasó con Daniel 7? Y le hicieron acercarse. Ahí está Pablo explicando el misterio. Después le dice, eso fue como un cohete, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, activó en Cristo su poder de resurrección y lo llevó a la diestra. Y le dio, fíjense que es tremendo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío. Y sobre todo el nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, sobre los presidentes, sobre los gobernadores, sobre las naciones, sobre los reyes, sobre todo nombre que se nombra, visible e invisible, que esté por debajo del Mesías, todo está sujeto, ¿ok? Y sometió todas las cosas bajo sus pies, o sea, una conquista final. Después dice, coma, y lo dio por cabeza. ¿Qué le dio por cabeza? Sobre todas las cosas a la iglesia. Aquí hay una revelación. Y ese texto ha sido un quebradero de cabeza para muchos. Porque cuando dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién está sobre todas las cosas ahora? Desde el punto de vista del plan de Dios, de la perspectiva, del punto de vista de la resurrección. ¿Quién está? El Mesías. Sí, ¿verdad? Pero la iglesia también. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, yo me atrevería a decir que la iglesia en Cristo es cabeza de todas las cosas. Porque Jesús es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y si el Cristo resucitó y fue acercado al Padre y se le dio dominio sobre toda nación, sobre toda lengua, sobre toda tribu, ¿para qué le sirva? El apóstol me está diciendo lo que explicó Daniel. Daniel dijo que ese reino se le dio a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Pablo me dice que esos santos son la iglesia. No sé si me estoy logrando explicar la cosa. Cuando yo digo esto, yo me siento como ya en la diestra del Padre, allí junto con Jesús. Y usted debe sentirse igual, porque la misma fuerza de resurrección que ha operado en mí está operando en usted y en todos los creyentes en Cristo. Eso no es exclusividad de un predicador, eso no es exclusividad de un ministro, de un cualquier, ¿verdad?, ente terrenal creyente. No, es para toda la iglesia. O sea que Pablo está diciendo que Dios constituyó a la iglesia como un cuerpo gobernante, que así como le sirven al Mesías toda tribu, toda lengua, toda nación, ¿a quién le van a servir? Daniel dice que a los santos. Y Pablo está explicando la profecía de Daniel capítulo 7. Vamos a Efesios igualito, seguimos leyendo. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es la plenitud? Diga conmigo, nosotros. En nosotros está la plenitud de Dios, así como está en Cristo.
No se asuste. La plenitud de Dios está en nosotros como está en Cristo. Vamos a buscar las escrituras para que después no digan Johnny Romero está inventando. Colosenses capítulo 1, 9. Vamos a leer Colosenses 1, 9. ¿Qué nos dice? Por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Una de las cosas que yo tengo que pedir y que es prioritaria en mi vida es que seamos llenos del conocimiento. Porque lo que nos ha embromado, nos ha perturbado, es la falta de conocimiento. Y dice de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Ahora, ¿por qué yo necesito esa oración? En el 11 me dice, en el 10, para que andéis como es digno. El 11 dice, para ser fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. O sea, para que la fuerza de resurrección opere en ti y en mí, como lo hizo en Jesús. Aquí está el mismo pensamiento de Efesios capítulo 1. Después, más adelante, nos dice que Dios nos libró de la potestad, de la autoridad, del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y es tremendo porque ni siquiera dice reino de tinieblas, ojo. El reino lo puse yo, pero aquí lo dice clarito, de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado y trasladado al reino de su amado Hijo. Tenemos redención por la sangre del Cordero. Ahora, en el 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, vamos al 18. Y Él es la cabeza, está hablando del Mesías, del cuerpo, que es la iglesia. O sea que ya aquí no te está hablando del Cristo llamado Jesús. Aquí te está hablando del Cristo multimiembro, en donde Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Somos una sola entidad. Somos el Cristo multimiembro de Dios. Así es que empezamos a entender las Escrituras en el reino. Y dice, de esta manera, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, el que resucitó y no muere más, para que en todo tenga la preeminencia. Y vea lo lindo de este versículo, este sí es bello. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿En quién? En Cristo. Ahora, fíjate, tú lees esto y dice, en Jesús. Te puedo hacer esa concesión, porque dice, y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. Pero estamos hablando del Cristo multimiembro. Vamos a ver la bendición del Cristo multimiembro. Vean esta bendición. Colosenses 2, 9 y 10, por favor, subrayen ese texto, pónganle carita feliz, ojito, como ustedes quieran. Vean cómo dice. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El mismo pensamiento que leímos hace ratico. Dice, y vosotros, y ustedes, diga conmigo, y nosotros, estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si nosotros somos el cuerpo, Jesús es la cabeza y la plenitud de la deidad habita en la cabeza, también habita en el cuerpo. Eso suena fuerte, pero es así. Diga conmigo, nosotros somos el tabernáculo de Dios. ¿Y qué es tabernáculo? Morada.
la morada de Dios para con los hombres. Nosotros estamos siendo construidos. Vamos a Efesios capítulo, otra vez 2. A mí me encanta Efesios. Como decía un gran amigo mío, esta es la partida de nacimiento del creyente. Vamos a Efesios 2:1 rapidito. Estamos hablando del reino, pero vamos a entender qué fue lo que el rey hizo por nosotros. Estamos en esa fase. Y él os dio vida juntamente a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que se resolvió el problema espiritual. La muerte espiritual se resolvió. Ya no somos muertos espirituales. Ya somos la morada de Dios, somos nosotros. Dice que en tiempos pasados, en otro tiempo, seguíamos la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. O sea que el diablo no opera en todo el mundo, opera en los hijos de desobediencia. Aquí voy a hacer una de las que hacía Gigi Ávila. Cuidado con los desobedientes. Porque en los desobedientes opera un espíritu que no es necesariamente el espíritu de Dios. Ponga con la desobediencia. No se enojen. Ok. Dice, entre los cuales también